Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Son las 12:37 de la tarde y vamos a hablar ahora de sanidad porque este jueves pasado se conocía la noticia de que el Hospital Universitario La Paz de Madrid, referencia para vecinos de la zona norte de la capital, barrios, también por ejemplo Tres Cantos o Colmenar Viejo, pues se veía obligado a suspender cirugías por falta de camas. Lo denunciaba el portavoz del Sindicato de Enfermeros y Enfermeras de este centro hospitalario. Vamos a hablar justamente con este portavoz, Guillén del Barrio, para saber cómo es la situación ahora, también en lo que se refiere a ese repunte de casos de gripe, de COVID-19, de otras enfermedades respiratorias que están llegando tanto a hospitales como a centros de salud. Vamos a hablar con Guillén del Barrio. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, lo primero en estos momentos es preguntarte cómo está la situación de las urgencias en La Paz. Pues ahora mismo la situación es de calma tensa, porque el fin de semana ha sido malo, hemos tenido también las salas saturadas y ahora estamos en una mañana de lunes, que es el momento más tranquilo de la semana, pero se acerca rápidamente las tardes de los lunes, que es el peor momento de la semana. Por alguna razón es cuando vienen más pacientes, tenemos el hospital cogido con pinzas, así que estamos muy preocupados. Uh-huh. Comentabais que este fin de semana sí habéis tenido una situación de colapso. Efectivamente, tenemos muchos más pacientes que camas. Entonces la situación es malísima para los pacientes, para quienes les tenemos que atender, porque tienes a gente en los pasillos, con camas cruzadas en doble fila, hay muchísimo ruido, los familiares no pueden estar con los pacientes porque no caben físicamente y entonces a veces pues discutes con los pobres familiares porque les entiendes, pero es que necesitas que salgan fuera porque es que no cabemos. Uh-huh. Esto es una crueldad para todo el mundo, esta situación. Hemos visto algunas fotografías en redes sociales, también en informaciones en prensa. Vamos a poner algunos números, ¿de acuerdo, Guillén? Sobre el número de puestos que hay en las urgencias y cuál sería el número de gente que estaría esperando, por lo menos este fin de semana. Pues mira, para que te hagas una idea, tenemos 86 camas y hemos llegado a tener en estos días 140 pacientes en las salas que tienen las camas. Por otra parte, lo habitual en un día en urgencias más o menos normal es que vengan 500 pacientes en un día y hemos estado teniendo más de 600. Uh-huh. Estos son un poco los datos. Entonces, cuando tienes 140 pacientes para 86 camas, lo que pasa son camas en doble fila, pacientes en los pasillos, en una cama y gente sentada en una silla y hemos llegado a tener pacientes en un taburete. Uh-huh. ¿Qué os comentan los ciudadanos en esa situación? Porque imagino que su cabreo os lo llevaréis vosotros. Pues la verdad es que son unos benditos, porque a los que nos tienen cerca es a nosotros, a los trabajadores, y hombre, a veces hay escenas de tensión y gente que lo paga con quien no debería, pero la inmensa mayoría de los pacientes y familiares pues son muy pacientes, valga la redundancia, pero por mucho que ellos no se quejen, les estamos viendo sufrir y lo sufrimos con ellos. Ten en cuenta que nadie se mete en sanidad para hacerse rico. Uh-huh. Nosotros nos hemos metido a trabajar en esto porque hay un componente de vocación, de que queremos cuidar de las personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que es muy doloroso dejarte la piel trabajando y ver que como tienes el doble de trabajo del que deberías, pues no lo has hecho tan bien como se merecen tus pacientes, aunque has dado todo lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte, hemos hablado de los datos, por así decirlo, de cuánta gente ha estado llegando al centro de urgencias del Hospital La Paz. No hemos hablado, por ejemplo, de los centros de salud que también están recibiendo gente, pero ¿por qué se produce esa situación de que haya gente que tenga que esperar pues en pasillos a que le atiendan o a que le suban a planta? Pues mira, gracias por hacer esta pregunta porque es fundamental. Necesitamos que todo el mundo entienda que esto que está pasando en urgencias y los centros de salud no es la gripe. No es la gripe, porque la gripe viene todos los años. Entonces, por poner un símil para entendernos, si en tu casa hay una gotera, el problema no es la lluvia, el problema es que el tejado está en mal estado. Entonces, nuestra sanidad está en mal estado y cuando llega la gripe que viene todos los años, perfectamente esperable, ¿por qué hay pacientes en los pasillos? Pues vamos a ver las causas, porque insisto, la gripe simplemente lo pone de manifiesto. ¿Cuáles son las causas? El Hospital La Paz, por ejemplo, ha cerrado 182 camas en Navidad, presuntamente para ahorrar. ¿Qué pasa? Que los gerentes de los hospitales ganan muchísimo dinero en su plus variable de productividad por no gastar en personal. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que en Navidades, para que parezca que están produciendo mucho, cierran camas. Por otra parte, los hospitales muchos de ellos han ido perdiendo camas. El Servicio Madrileño de Salud pierde camas.
Para que os hagáis una idea, en mi hospital tenemos 72 camas menos que hace 10 años. Camas que se han perdido para siempre, las van cerrando. Y luego, por supuesto, como mencionabas de atención primaria, si fallan los cimientos del sistema, que es la atención primaria, se tambalea todo el edificio. Si en tu centro de salud tienes una infección leve, una gripe, un catarro, y no te dan cita hasta dentro de 5 días o de 7, no te queda más remedio que ir al hospital. Pero es que los centros de salud sirven para muchas cosas. Otra de las cosas para las que sirven es para que la gente enferme menos. Si tu médico de cabecera te hace un seguimiento adecuado, evita que enfermes, porque te ve que estás empezando a empeorar. Un paciente crónico, cuando te conoce tu médico, pues te va ajustando el tratamiento. ¿A dónde te quiero llegar? Que son resultados que ya tenemos datos. La gente que no tiene un seguimiento adecuado en primaria enferma más y enferma de mayor gravedad. Las urgencias de la Paz están viendo un 20% más de pacientes que hace unos años. Y ligado con esto tenemos el problema de las urgencias de los barrios de atención primaria. Esos centros de salud que se quedan de guardia, que a mucha gente le sonará, que algunos cerraron, luego abrieron. La situación ahora es que no todos esos centros tienen médico. Entonces el resultado de nuevo es que los vecinos se van a su barrio, a su centro de salud, que se supone que está de guardia, y solo hay una enfermera. Yo soy enfermero, las enfermeras somos estupendas, solucionamos muchas cosas, pero no somos médicos y no queremos serlo. Esa gente ¿dónde acaba? En el hospital. Entonces, como veis, insisto, por favor, con esto termino, pero que a todo el mundo le quede muy claro, aquí lo que se está viendo es un sistema puesto al límite y que como no solucionemos sobre todo sus cimientos, que es la primaria, esto va a ir mucho peor, porque un paciente crónico con mal seguimiento va a seguir enfermando. Un ejemplo rapidísimo, un paciente con diabetes, que es una cosa muy común, con un mal control, es una de las mayores causas de gente que se queda ciega porque se le estropean la retina, gente que le falla el riñón y acaban en diálisis, gente que les tienen que cortar una pierna porque las heridas cicatrizan peor. Creo que esto resume rápidamente qué es lo que va a pasar si no solucionamos el problema que hay en la atención primaria. Quería preguntarte porque la consejera de Sanidad hace unos días estuvo aquí en la zona norte de Madrid haciendo una visita a un centro de salud hablando de el programa Centinela, que justamente tiene que ver para controlar la incidencia de casos de gripe, COVID, recopilando datos en centros de salud, también de las personas que llegan a los hospitales. Le preguntamos en aquella ocasión sobre el asunto de la falta de enfermeras y ella aseguraba, la consejera, que sí, que se había comenzado el plan de invierno y que se estaban contratando. ¿Ustedes están notando esos refuerzos, en este caso en el Hospital La Paz? Pues las contrataciones lo que estamos notando es que son pocas y llegan tarde. Porque como comentaba, la Consejería de Sanidad incentiva a los gerentes, a los directivos de los hospitales a que no contraten. Porque tú puedes pedir que te traigan contratos, pero eso supone gastar más dinero y por lo tanto en tu plus de productividad, que por cierto son 15.000 euros al año, nada menos, pues entonces pierdes dinero. Entonces está muy bien que ahora hayan asignado algo de presupuesto para poder contratar, pero si luego los directivos cuanto más contratan, menos méritos hacen, nos están tomando el pelo aquí. Bueno, ya por último me gustaría por otra cuestión que se está hablando mucho, justamente debido al el mayor número de casos de gripe, de COVID-19 que se están produciendo, tiene que ver con las mascarillas. Las comunidades autónomas están sopesando justamente esta mañana si van a implantar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios ante este pico de gripe, de COVID. ¿Ustedes qué opinión tienen? Pues nosotros, como pasó en la pandemia, habrá que tomar las medidas epidemiológicas que correspondan. Pero queremos insistir en que están muy bien las mascarillas, si se hacen falta, pues habrá que ponerlas. Pero lo que no tuvimos en la pandemia y lo que no tenemos ahora es un sistema sanitario robusto. Porque si los responsables políticos ponen las mascarillas más tarde o más pronto, tiene que haber una red de seguridad, que es el sistema sanitario, que está muy mal. Ajá. Perdona, no sé, que te oigo un ruido, no sé si es de nuestro teléfono o del vuestro. Bueno, vamos a ver si evitamos que aparezca. Pues Guillén del Barrio, recordamos que es portavoz del Sindicato de Enfermeros y Enfermeras del Centro Hospitalario La Paz de Madrid. Gracias por atendernos y suerte, ¿no?, con estas reivindicaciones y esperemos, bueno, pues que se pongan soluciones. Gracias a vosotros por contarlo. Feliz 2024. Hasta la vista. Igualmente.